Vamos entonces a Génesis. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente en todos mis versículos. Si alguien lo está siguiendo, Génesis 32, vamos a los versículos 24 y 25. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Bueno, primero decir que para mí este pasaje, seguro que como para muchos, era como que difícil de entender. ¿Cómo es que Dios se mete en una pelea cuerpo a cuerpo con un humano? Era un pasaje realmente difícil de entender. Hasta que el Señor me explicó la historia, pero vamos a decir como dada la vuelta. Siempre pensé, o cuando yo pensaba en esta historia o las predicaciones que había escuchado, pues automáticamente me venía Jacob, un hombre peleón de la bendición, que peleaba, tenía hasta la osadía de ir donde Dios a pelear con Dios por su bendición. Siempre proyecté la historia así, pero es como que esta vez Dios me dijo, hay mucho más. Porque no es que Jacob no peleó con Dios y no quería su bendición, pero Dios le dio la vuelta a la historia y entonces entendí muchas otras cosas que no había entendido hasta el día de hoy. Desde el vientre, Jacob viene marcado con dos cosas, con lucha y con bendición. Desde su vientre. Fijaros así que su madre Rebeca, ¿qué sería lo que estaría sintiendo cuando estaba embarazada? Ella tenía dos gemelos en el vientre, Jacob y su gemelo Esaú. ¿Qué sería lo que ella estaba sintiendo cuando estaba embarazada? Que dice la Biblia que una lucha había dentro de su vientre. Dos naciones luchaban dentro de su vientre. Esto fue lo que Dios le explicó, porque ella, no sabiendo qué estaba sucediendo, fue a preguntar al Señor, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando dentro de mí? Y Dios le dijo, dos naciones están luchando dentro de ti. Sus dos hijos representaban dos pueblos que desde antes del nacimiento estaban separados. Y uno iba a ser más fuerte y el otro iba a ser más débil. Y además Dios le dijo que el mayor iba a ser siervo del menor. Entonces Dios le contó todo esto a Rebeca y cuando se dieron los días de cumplimiento de ese embarazo, pues Rebeca dio a luz y dio a luz dos gemelos. Primero salió Esaú, era el primogénito, y después dice la Biblia que agarrado del calcañar del hermano ahí, trincando al hermano, peleando ya por una posición, salió Jacob, que era de quien Dios dijo que el mayor, que era su hermano Esaú, estaría debajo de él. Tremenda la vida de Jacob. Desde el vientre de su madre ya venía con una promesa, ya venía escogido por Dios, ya venía sellado por el Señor. Fijaros que el abuelo de Jacob era Abraham y años antes Dios le había hecho a Abraham una promesa. Y le dijo que haría de él una nación grande. Y de alguna manera esta promesa pasaba por Jacob, su nieto, porque de Jacob salieron las 12 tribus de Israel y de esas 12 tribus de Israel salió la nación de Israel. Este hombre venía con una promesa tan grande que yo creo que era como para decir, mira, mi vida ya está resuelta en Dios. Yo porto una promesa tan grande sobre mí que ¿de qué tengo que temer? Voy a vivir en paz. Pero cuando estudiamos la vida de Jacob, vemos que nada de esto fue lo que sucedió. Nada de esta paz es la que se ve en la vida de Jacob. Jacob no hizo en toda su vida sino luchar y luchar y desgastarse y pelear y batallar. ¿Sabéis detrás de qué? Detrás de algo que ella poseía, la bendición. Se le ve ahí con chanchullos para robarle la primogenitura, la bendición de la primogenitura al hermano. Primero le engaña con aquel plato de lentejas, bueno, le engaña. Pues le vemos ahí como haciendo sus trapiches, ¿verdad? Con el plato de lentejas, aprovechándose de la debilidad de otros. Después le vemos confabulado con la madre para engañar al padre.
Porque la Biblia dice que su padre en la vejez se le estaban oscureciendo los ojos. El hombre Isaac ya no podía ni ver. Y él, confabulado con la madre para robarle esa primogenitura, esa bendición de la primogenitura, una y otra vez. Estudiamos su vida y una y otra vez, haciendo trampas, mentiras, engaños. ¿Qué sucede? Que todo lo que el hombre siembra también recoge. Él engañando se topó con alguien que era mejor que él engañando. Porque cuando su hermano Esaú se enteró de todo lo que Jacob había hecho para robarle esa bendición, pues quiso matarlo y juró matarlo. Entonces la madre, Rebeca, diciéndole a Jacob, tienes que huir de aquí, tu hermano te va a matar, lo envió donde Labán, donde su tío. Pero resultó ser que de verdad todo lo que se siembra se recoge, porque resultó ser que Labán era un especialista timador. Todos los engaños que Jacob había hecho en su familia, multiplicados le vinieron con injusticias incluidas de su tío Labán hacia él. Yo le decía al Señor, ¿sería que esto viene de familia? Ahí se encontró con alguien con la horma de su zapato, pero también encontró a su amada, al amor de su vida, Raquel, la hija de Labán, que sabemos la historia. Le costó casi que la vida, los engaños del tío y años trabajando para ella y para tenerla como esposa, y el tío resulta que le da a la otra mujer y le dice, no, es que nuestras costumbres no es así, tú no te llevas la menor, primero tengo esta mayor que la tengo que casar, y se la empaqueta. Y luego le vemos ahí luchando otra vez por su amor. Y bueno, es una historia muy interesante que podemos leer en Génesis. Y que estaría bien para que el Espíritu Santo nos haga ver cuántas cosas vivió Jacob. Pero llegó un día, porque había como desavenencias, ¿verdad? Jacob estaba prosperando tanto, no olvidemos que la bendición de Dios iba con él. Entonces él estaba prosperando tanto ahí, que los hijos de Labán como que se molestaron con él. Y Dios, que todo lo sabe y es nuestro avisador, le dijo, Jacob, tienes que salir del lugar. Vuélvete a la tierra de tus padres. Y yo, le hace una promesa al Señor, le dice, yo voy a estar contigo. Y bueno, pues Jacob le cree y dice que sale de Harán, que toma sus esposas, toma todo el imperio que había amasado allí con el tío y sale hacia donde Dios le estaba diciendo, a encontrarse nuevamente en la tierra de sus padres. Mira, Jacob se había hecho rico, pero yo quiero que guardes este detalle. Se había hecho rico ¿a costa de qué? Había dejado en el camino un montón de enemigos. Su madre había muerto y nunca más la pudo ver. La unión que tenía con la madre, seguro el día que se separaron nunca creyeron que nunca se volverían a ver. Había levantado un odio en su hermano que juró matarlo. Había sido engañado, su tío Labán le había hecho 1000 injusticias para tener la mujer que amaba, le dieron otra, luego tuvo la que amaba, seguían engañándole, seguían haciéndole mal, injusticias, sufrimiento. Se hizo rico, pero ¿a costa de qué? Y es aquí, en este momento de su vida, cuando regresando hacia la tierra de su padre tiene lugar ese episodio que hemos leído. Es aquí donde vemos a Jacob pelear cuerpo a cuerpo con Dios. Y siempre pensé, como os he dicho antes, o siempre proyecté esta imagen como alguien que pelea la bendición y busca a Dios para tomar su bendición. Y el Espíritu Santo me enseñó que no fue así. Fue Dios que se encontró con Jacob. Fue Dios el que promovió todo este encuentro. Fue Dios el que se acercó del cielo a la tierra para encontrarse con Jacob. Pero antes quiero que veamos, para entender bien toda la historia, vamos a irnos un poquito más atrás. Dios le había dicho que volviera a su tierra y le había dicho además que también estaría con él. Por tanto, si él está, todo está bien, amén. Le había dicho, devuélvete para tu tierra, yo voy a estar contigo, todo va a ir bien. Pero Jacob parecía que como que no podía confiar del todo. Porque vemos que aunque Dios le da estas promesas, una y otra vez le vemos peleando, haciendo estrategias de hombres. Cuando iba camino a su casa,
pensando en aplacar la ira de su hermano Esaú. Dios ya le había dicho que todo iba a estar bien y que fuera, pero él pensaba, mi hermano juró matarme, todo no va a estar tan bien. Entonces él, haciendo estrategias de hombres, reúne a un par de sus hombres y les dice, bueno, vosotros vais a llevar este mensaje a mi hermano, vamos a apaciguar su corazón. Y les manda un mensaje diciéndole, humildes saludos de tu siervo Jacob. Y ahí le empieza a contar toda la historia. Sabes que me fui donde el tío Labán y me hice rico y ahora tengo muchas vacas y ganados y mujeres. Y le empieza a contar todo el cuento y al final le dice, espero me recibas con bondad. ¿Pero qué sucede? Que sus hombres van a dar el recado y sus hombres no encuentran a Esaú. Entonces se devuelven para donde Jacob y le dicen, mira, que no hemos encontrado a tu hermano para darle el recado, pero lo que sí nos hemos enterado es que viene para acá con un ejército de 400 hombres. ¿Qué pasa? Jacob se queda aterrado. Génesis 32, 7, 8. Este es ese momento, ¿verdad? Cuando todo lo que Dios te ha dicho parece que se opaca y el infierno vino sobre ti, ¿verdad? Génesis 32, 7, 8. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Mira bien, todo apurado, haciendo estrategias de hombres, planeando con sus hombres, vamos a hacer así, mira, vete tú para acá, vete para allá, si encuentra uno se salvan otros. ¿Dónde estaba Dios en todo el asunto? ¿Dónde estaba el que le dijo, yo estoy contigo? Entre otras cosas, porque Dios le había hecho promesas de multiplicar su descendencia. Le había hecho promesas de que nadie podía hacer frente a Jacob porque estaba bajo el pacto, bajo la promesa, yo te guardaré, yo te libraré, yo estoy contigo. Todas esas promesas estaban con él, pero dice que después de esto, ya Dios le dice todo esto, él como que no confía mucho y empiezan estrategias de hombres y dice que después de hacer todas las estrategias de hombre que se le ocurrieron, dice, ahora sí voy a orar. ¿No recuerda mucho nuestra vida? Cuando en nuestras fuerzas no podemos, ahora te toca a ti, Señor, siendo que la historia es al revés. Dios dice, ahora me toca a mí, pero nosotros siempre estamos intentando solucionar o arreglar todas las situaciones solos. Y Jacob no era diferente. Génesis 32. Él comienza a orar después de ver que seguramente sus estrategias le iban a fallar o no eran del todo confiables ante el ejército de su hermano que venía supuestamente, él creería, viene contra mí. Entonces dice que empieza a orar, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. Y empieza ahí a Dios a decirle en la oración que él reconocía, Señor, yo reconozco que has sido fiel, reconozco que me has traído hasta aquí, tú me has traído hasta aquí, porque le empieza a decir a Dios, yo salí simplemente con un bolso y mira, tengo 2 campamentos, reconocía y todo, que Dios estaba con él, que Dios le había dado promesas, que Dios le había bendecido. Este hombre sabía todo esto y entonces le dice, te pido por favor, te ruego que me protejas de mi hermano. Dios le había prometido multiplicar su descendencia y todavía no tenía una multitud como la arena del mar que le había prometido. Por tanto, su vida no podía peligrar. Uno es inmortal hasta que cumple el destino de Dios. Tú me dijiste, tú me prometiste, tú has hecho, me has bendecido, has estado conmigo, tengo promesas. Todo esto es lo que estaba diciendo en la oración. Entonces, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no confiar? ¿No te has visto alguna vez así? Señor, tú me has traído hasta aquí, tú me has librado aquí, tú me has librado allí, pero en tu oración no hay confianza. ¿Cuántos se pueden identificar con esto? ¿Sabéis por qué? Porque en verdad no conoces al Dios que te gobierna. Jacob no conocía a Dios. Por eso una y otra vez decía, tú, el Dios de mi abuelo Abraham, tú, el Dios de mi padre Isaac. Pero el Dios de Abraham y el Dios de Isaac era el Dios de Jacob.
Pero Jacob no había llegado, a pesar incluso de hablar con Dios, de tener una relación, por lo menos de hablar. A pesar de eso, él no conocía a Dios. No tenía ese conocimiento de la persona de Dios para decir: yo abandono mi vida en tus manos porque sé en quién he creído. Y leyendo esta historia me recordaba de las veces que me hablas, y cuando tú me hablas yo puedo ver que parece que estás diciendo el Espíritu Santo de la pastora Ana Olondo. No, Señor. El Espíritu Santo que es para mí, es para ti, y es mi Dios y es tu Dios. Pero no conocerle genera esto. No, ora mejor tú por mí. ¿Por qué? Porque crees que para mí sí y para ti no. ¿Tú te crees que un hijo mío le diría a otro: pídele tú la comida a Machu porque a mí no me la va a dar? Pues eso es lo que hacemos. No, mejor ora tú por mí, pero no eres hijo igual. ¿Sabes qué pasa? Que eres hijo en la misma condición que lo soy yo, pero yo le conozco y tú no. Entonces puedo vivir confiada y tú no. Puedo vivir creyendo que el infierno se puede levantar más allá de lo que puedo entender, pero mi Dios me sacará. Porque le conozco. Y aquí vemos un Jacob que no conocía a Dios. Tanto es así que sale de hacer la oración a Dios. Dice que pasa la noche, sale de hacer la oración a Dios y empieza otra vez con estrategias de hombres. Reúne otra vez a sus hombres y dice: hagamos grupos de 3. Y ahora vamos a llevar regalos. Primero le manda una carta al hermano de amor y ahora le dice: llevemos regalos. Mira, hagámoslo así. Tú, el primer grupo, vete con todos estos regalos y deja distancia, ¿vale? Deja distancia. A lo mejor para echar a correr. El segundo no sabemos. Y tú, el segundo, era como, quería comprar el favor del hermano, pero si Dios ya le había dicho que todo iba a estar bien. Entonces iba el primero y le hacía los regalos al hermano, iba el segundo y le hacía los regalos al hermano, iba el tercero. Dice la Biblia, Génesis 32, 20, todo para apaciguar el corazón del hermano. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. ¿Vosotros creéis que el corazón de un hermano que ha jurado matar a otro hermano se va a mover por regalos o se va a mover por el poder de Dios? Él tenía la palabra, tenía la promesa, pero seguía confiando en sus fuerzas, en su poder y en sus regalos. Así somos tú y yo. Y así vamos a dejar de ser tú y yo. Porque hoy vamos a ser, ¿qué? Mudados en otra persona. Amén. Amén. Qué vida más desgastante. Qué vida más horrible de vivir. El hombre que tenía la promesa sobre él. La promesa desde antes de su nacimiento. Dios lo había escogido. Y qué vida tan horrible. Y dice que esa noche, bueno, ya os digo yo que ese hombre estaba atacado de los nervios. Porque dice que esa noche se levantó, seguro no podía dormir, se levantó, estaría maquinando: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dice que se levantó, tomó sus esposas, tomó los hijos, los puso en la otra orilla del río y luego dice que hizo pasar todas las pertenencias de ellos hacia la otra orilla para dejarlas a salvo allí. Pero Dios le había dicho: yo estaré contigo. Pero Jacob no hallaba la paz, o por lo menos no hallaba la suficiente confianza para abandonarse en las manos del Señor. Entonces dice la Biblia que al regresar de dejar a sus esposas a salvo, él se quedó solo, volvió al campamento que tenían y dice la Biblia que se quedó solo. Y fue en este momento cuando literalmente Dios les sale al encuentro. Cuando Dios tiene que descender del cielo a la tierra, que manifestarse una teofanía, llegó Jesús frente a él. Porque Dios llevaba diciéndole años a Jacob: Jacob, para ya de pelear. Para ya de enredar. Toda tu vida ha sido una lucha constante para apropiarte de algo que ya es tuyo desde antes de tu nacimiento. Para, detente.
Y Jacob no lo entendía. Así que Dios tuvo que salirle al encuentro y literalmente pelear con él. Vamos a leerlo ahí en Génesis 32, 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre, llegó Jesús, y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. La Biblia dice que el Señor luchó con Jacob toda la noche y que no pudo contra él. Evidentemente sabemos que no se está refiriendo a que en un cuerpo a cuerpo Dios no pudo contra Jacob. Con una sola palabra Dios hubiera destruido a Jacob. Pero es que el encuentro o el motivo por el cual Dios había venido a tener este encuentro con Jacob no era pelear y no era destruirlo. No era ese el motivo. Dios solamente quería mostrar a Jacob que en su vida no había hecho sino pelear, luchar, desgastarse, agotarse peleando por algo que ya era suyo. En esa batalla cuerpo a cuerpo, Dios le estaba diciendo a Jacob, mírate Jacob, mira tu vida. Toda la vida has estado así, peleando conmigo cuerpo a cuerpo. Sin darte cuenta que yo estoy de tu lado, sin darte cuenta que te bendije desde el vientre de tu madre, sin darte cuenta que la bendición que buscas ya está sobre ti. Quédate quieto. Y lo que más deseaba el Señor realmente era esta prosperidad. Pero lo que no deseaba tal vez era de la manera en la que Jacob estaba tomando esta bendición. Con trampas, con engaños, con fraudes. Todo esto para Dios era pelear contra Dios. Yo te otorgo la bendición y tú estás peleando conmigo, haciendo fraudes, engaños, confabulándote con tu madre para engañar a la madre, al padre. Estás, Jacob, peleando contra mí, toda la vida peleando contra mí. Por eso tuvo que salirle al encuentro. No fue Jacob como siempre pensé. No fue Jacob el que promovió. Fue Dios el que salió a su encuentro para detenerlo. Y aún así Jacob parece que sigue sin entenderlo. En el versículo 25 dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Ahora voy a explicar esto, pero mira la respuesta de Jacob. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Yo estaba pensando ayer y yo le decía, ¿pero qué era? ¿Qué te estaba pidiendo este hombre? ¿Qué era lo que Jacob quería? Le habías dado la bendición de la primogenitura. Dios le había dicho un montón de veces, yo estoy contigo. Tenía presencia. Dios le había guardado de todos sus enemigos, le había guardado de todas las injusticias de su tío, le sacó en honra, le sacó con riquezas, le sacó con mujeres, le sacó con hijos. Tenía todas las áreas de su vida suplidas. Y aún así, él seguía diciéndole, quiero que me bendigas. ¿Sabéis qué me enseñó Dios con esto? Que Dios ama la perseverancia, ama el hambre por su presencia, la sed por el corazón de Dios. Él vio todo esto en Jacob. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y dice que no va a obtener nada del Señor. El hombre de doble ánimo, el que hoy está en fuego abrasador y la presencia de Dios y en la búsqueda y en el combate con el Señor por la bendición, y mañana se olvidó y está en el infierno y al otro está en depresiones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y termina por no alcanzar nada de lo que Dios tiene para él. Pero después tenemos el hombre perseverante como Jacob. El hombre que persevera. Y ojo aquí, aún sin hacer
las cosas del todo bien, pero alguien que persevera por buscar la presencia de Dios, esta persona es la que termina conquistando el corazón de Dios. Jacob no había hecho las cosas del todo bien, pero tenía tanta pasión que de hecho en el Nuevo Testamento vemos como Dios llama profano a su hermano Esaú, porque le vendió la primogenitura. ¿Sabes qué es una persona profana? Aquella que no le para a las cosas espirituales. Lo mismo hace una burla del mover de Dios, como la bendición, ¿y para qué quiero yo la bendición? Un plato de lentejas es mejor que la bendición de Dios. Ese era Esaú. ¿Sabes que cuando tú lees esta historia pareciera que Jacob fue el que lo hizo todo mal, el que engañó, el que timó, el que hizo todas las cosas al revés, y pareciera que Esaú era el santo Job? Pero en el corazón de Dios, Jacob era el buscador y Esaú era un profano porque no le ponía atención a las cosas de Dios. Y aunque no fue del todo la manera correcta, o vamos a decir que de ninguna manera fue la manera correcta, valoraba tanto las cosas de Dios, lo espiritual, que él sabía el poder que había detrás de una bendición. Por eso le hizo este triquimaneje con el plato de lentejas a su hermano. Y a Dios, aunque no le agradó la manera, le agradó el corazón. Y ahí vemos que en la historia Jacob le dice: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Yo me imaginaba ahí el Señor de verdad, cerré mis ojos y todo, y le dije: este hombre, Dios. Y yo me imaginaba al Señor diciendo: es que no puedo contigo, Jacob. Es que de verdad no puedo contigo. Mientras tanto, Jacob seguía perseverando y seguía cautivando el corazón de Dios. No importa, incluso que del todo no estés alineado, porque puedes no saber, puedes estar equivocado, puedes tener una manera, una actitud, un rasgo en tu carácter que no está siendo del todo bueno. Pero si Dios dentro de ti ve el fuego, si ve la pasión, Él se encargará. Él se encargará. Mira aquí, mientras Jacob le cautivaba el corazón, el Señor le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice Jacob: Jacob, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No puedo contigo, Jacob. Eres perseverante, determinado y no me vas a dejar ir de aquí. ¿Sabes qué? Ya no serás más Jacob el usurpador, ahora serás Israel, príncipe con Dios. Y ahí conquistó su corazón, amén. Como tú y yo vamos a conquistar su corazón. Y Él te va a cambiar el nombre y te va a transformar, porque yo sé en mi espíritu que si tú estás en este lugar es porque tienes perseverancia, porque tienes búsqueda. Mira las dos personas que contaba el pastor que vinieron de Francia, la persona que vino de Colombia, los dos que vinieron de Madrid. ¿Qué es eso? Venir a un lugar, ¿por qué? ¿A quién vieron en este lugar? Seguro no vieron al pastor o a mí, vieron al Señor. Vieron el mover de Dios. Eso es búsqueda y Dios va a retribuir, amén. Dios va a retribuir, porque escucha, aún saldrá a tu encuentro, aún si tienes veredas torcidas. Mira, es el hombre el que desecha, pero no es Dios que desecha. Seguramente un Jacob en esta época ya estaba más que desechado. Tú el de la bendición, tú el timador, el engañador. ¿Qué puede haber de bueno en ti? El hombre desecha. Dios ve más allá y ¿sabes qué? Endereza, porque sin enterarse Jacob toda su vida estuvo en la escuela de Dios, toda su vida, hasta el día que tuvo un encuentro cara a cara con Él y ese día fue mudado en otra persona. Ahí versículo 30 finalmente Dios le bendice y ahí en el 30 le dice: Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida.
El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Dos cosas aquí. He visto a Dios cara a cara. Mira, nadie que tiene un encuentro con Dios puede seguir siendo la misma persona. Nadie. Un encuentro con Dios transforma. Por eso a Jacob Dios le cambió el nombre, lo transformó de suplantador a príncipe con Dios. ¿Dónde? En un encuentro. Si tú tuviste un encuentro con Jesús, entonces mira bien que no puedes seguir viviendo de la misma manera, siendo la misma persona. Y segundo, dice que cojeaba de su cadera. No solamente fue transformado por Dios, sino que fue tocado por Dios a una manera que ya nunca él olvidaría. Y todos los de su alrededor también lo verían. Porque Jacob ya no caminaba bien, su cadera había sido tocada, su caminar había sido tocado. Entonces cada vez que cojeaba, él recordaría el encuentro con Dios. Y cada vez que cojeaba, los que le veían, verían que Jacob era un hombre tocado por Dios. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿qué muestra tu caminar? ¿Cuántos dicen aquí yo soy hijo de Dios? Entonces has tenido un encuentro con Él, has sido mudado en otra persona y Dios te tocó. Y lo primero que tocó es tu caminar. ¿Qué muestra tu caminar? Dime cómo estás caminando. Estás caminando cojeando para el mundo, pero tocado en el mundo espiritual. ¿Estás caminando así? ¿Puedes ver el sello de Dios y otros pueden ver el sello de Dios en ti? Dios te bendijo con una familia. Dios te bendijo con un hogar, con amigos. Dios te bendijo con provisión. Dios te bendijo colocándote en este mundo. Y es que aún los ángeles puso para servirte. Dios te bendijo con tantas cosas. Y sabéis a veces lo que hacemos. Dejamos la bendición de Dios creyendo que vamos a añadir bendición. Muchas personas, antes eran muy marcado esto en los hombres, que salían a trabajar y abandonaban sus familias. La bendición de Dios, supuestamente para añadir bendición económica. Pero es que hoy en día las mujeres dan a luz y dejan a los niños en las guarderías. Siendo que, buscando que, mira, la bendición de tu provisión ya venía en el combo que Dios te dio para esta vida. Él ya dijo, mira los pájaros, no siembran ni cogen en graneros, nada, preocupados ahí. Disfruta de la bendición que Dios te dio. Porque creyendo tal vez, o creyendo que vas a aportar, estás perdiendo lo que Dios ya te dio. Y muchas veces, ¿sabes lo que sucede? Que incluso como Jacob, para añadir bendición, supuesta bendición a la bendición que Dios nos dio, empezamos a hacer cosas equivocadas. Queriendo alcanzar la bendición económica o un ascenso o un aumento en el salario o no sé. Estamos tan desesperados por asegurarnos esa bendición que empezamos a hacer y a tomar caminos equivocados. Y en parte esto sucede porque muy dentro de nosotros no podemos confiar de que nuestra vida está en la mano de Dios. De que Él ya lo hizo todo, de que somos benditos en Cristo aún antes de la fundación del mundo, de que ya estamos sellados en Cristo con bendición, de que ya estamos sellados en Cristo con provisión, con sanidad, con liberación. Pero no podemos confiar. Entonces, al no poder confiar en un Dios todopoderoso, resulta que tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas y ahí caemos en creer que todo depende de nosotros. Y empezamos a esforzarnos y a trabajar y a pelear y a batallar en nuestras fuerzas y desgastarnos. Escucha, la bendición la da Dios y la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. Esto quiere decir que también habrá cosas que tú entiendes como bendición.
tú entiendes como bendición, no, pastora, porque yo tengo que trabajar porque necesito 2 salarios. Tú entiendes como bendición. Pero la Biblia dice que si esa bendición no te la ha dado Dios, esa bendición te va a añadir tristeza. Tristeza. Y mucha gente me podría decir, pues yo he conseguido mucho sin Dios. Y mira el imperio que me he montado. Muchísimas personas me podrían decir esto. Sí. Y yo les voy a dar la razón porque yo no estoy diciendo que peleando en tus fuerzas tú no puedes alcanzar nada. Ojo aquí, no, solo tienes que mirar la vida de Jacob. ¿Pero a qué precio? Mira todo lo que Jacob alcanzó en sus fuerzas. ¡Tremendo! ¿Pero a qué precio? No volvió a ver a la madre, se ganó el odio del hermano, luchó con el temor a que su hermano le iba a matar, su tío lo engañó una y otra vez y le hizo 1000 injusticias. Lee su historia, no merece la pena. La bendición de Dios ya estaba fluyendo para él, hubiera descansado. ¿Y sabes qué hubiera sucedido? Que la misma bendición, dice la Biblia, le hubiera dado alcance. Pero la bendición estaba sobre él, fluyendo para él, y él se apropió de eso y peleó y se desgastó. Temió, sufrió, perdió. ¿Por qué pagar un precio tan alto cuando Jesús ya lo pagó para ti y para mí? Entonces no pelees. ¿Cómo es que puedo hacer? Bueno, te voy a dar estrategias rápidas. No pelees queriéndote. Una persona me llamaba ayer y me decía, ¿te puedes creer que en la factura no me han puesto el IVA? Era peninsular. ¿Que no me han puesto el IVA? Pues yo voy a ir a decirle que me coloque ahí el IVA. Muy bien. No pelees tu bendición queriendo rascar de aquí, robar de un impuesto, rascar de allá. No pelees confabulándote con el mundo para ver si le caigo en gracia a mi jefe y me asciende. No pelees. Porque la bendición de Dios, de tu progreso, de tu avance, de tu mejora, multiplícate, ya está sobre ti. No pelees porque vas a sufrir. No pelees porque te vas a desgastar. Porque te van a hacer injusticias, porque cuando empiezas a pelear en el mundo te encuentras con el mundo también y te encuentras con gente que es más tramposa que tú. Y te encuentras con alguien que manipula mejor que tú. Entonces, no de esa manera. Haz las cosas a la manera de Dios, en el orden de Dios, y la bendición te dará alcance. Y además, esa bendición que no te añadirá tristeza. Esta es la palabra de Dios. Hay una bendición decretada en el cielo para ti, que si tú caminas en el camino, en la senda que Dios abrió para ti, esa bendición simplemente sin esfuerzo te dará alcance. Porque Dios así lo preparó. La misma bendición que tuvo para Jacob, la tiene para ti hoy. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano y ¿cuántos conocen la historia de Betel, donde Dios se le aparece, aquella escalera y los ángeles subían, los ángeles bajaban, subían? ¿Recordamos esta historia? Pues en esa historia, en ese momento de su vida, fijaros en qué momento, en el momento que Jacob había hecho todo al revés y estaba escapando de su casa, de su hermano, y Dios se le aparece y le dice, yo estoy contigo y te protegeré. Estoy en Génesis 28:15. Yo estoy contigo y te protegeré. Donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Uno huyendo en sus fuerzas y Dios diciéndole, escucha Jacob, es que tengo tanto preparado para ti que no te voy a dejar en paz hasta entregártelo. Esta misma bendición está sobre ti y sobre mí. Yo estoy contigo. Era una promesa de presencia. Dios nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. Yo te protegeré. Era una promesa de protección. ¿Sabes que cuando Labán se enteró que Jacob se huía, se escapaba, Labán le cayó detrás y fue a perseguirlo? ¿Y sabéis lo que hizo Dios? Le salió al encuentro a Labán defendiendo a Jacob y le dijo, te advierto que dejes en paz a Jacob.
Dios mismo salió a enfrentar a Labán porque Labán perseguía a Jacob. Esa bendición de protección está sobre ti. ¿Quién podrá hacerte frente si Dios es contigo? ¿Quién contra ti? Él se le aparece a tus enemigos en sueños y los aterra. Te advierto que no te metas con mi hijo, que no te metas con mi hija. Lo que suele suceder es que como nosotros ya estamos aterrados, ya estamos corriendo de un lugar a otro. No le damos ni tiempo a Dios a defendernos. Pero de ahora en adelante se lo vamos a dar, amén. Yo te haré volver. Dale ese aplauso que te dejaba ya a medias. Es una promesa de restauración. Yo te haré volver. Dios ya sabía todo lo que iba a acontecer. Y Dios ya sabía cómo estaba la situación. Esaú queriéndole matar y Jacob huyendo con el corazón más torcido que enderezado. Pero Dios le hace una promesa de restauración. Yo te haré volver. ¿Sabes que esa promesa de restaurar ese hogar, esa promesa de restaurar esa relación, de restituirte lo que la oruga y el saltón se han llevado, se han comido? ¿Tú sabes que esa promesa también está sobre ti? Yo te haré volver, yo te restituiré. Yo no te abandonaré. Fue otra de las promesas que le hizo y que nosotros tenemos hoy. No te dejaré y no te abandonaré, contigo estaré hasta el final. Es una promesa de ayuda. No importa lo que en la tierra tengas que enfrentar, no importa que Dios te diseñó para este lugar y te puso una encomienda para hacer y tú dices, ¿qué es esto? ¿Esto puede conmigo? Tal vez puede contigo, pero no puede con Dios. Él te ayuda. El Espíritu Santo es tu ayudador. Y por último le dijo, yo te lo he dicho. Esto me da tanta paz, porque es una promesa de cumplimiento. ¿Sabes? Dios ha empeñado su palabra. En esas promesas que te ha hecho, en estas promesas que te he leído, Dios ha empeñado su propia palabra. Y la Biblia dice que la palabra no puede volver vacía. Entonces Dios, como sea, tiene que hacer todo lo que te ha dicho que va a hacer. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Confía en Dios. Y yo quiero también decirte a ti que nos estás viendo en las redes sociales, pelea tu bendición, porque Dios está ahí para ti. Habla con Dios. Habla con Dios ahora y dile, Señor, yo dejo mis armas, dejo mis angustias, dejo mis dolores, dejo mis preocupaciones. Y ahora te digo, quiero vivir para ti. Heme aquí.